Bueno, Charles Leclerc fue soberbio ayer, soberbio en su recuperación después del choque matutino contra la barrera técnica, realmente bueno en la tarde. Y confirmó todo lo que vimos ayer. Sigue siendo asombroso pensarlo. Si miras hacia atrás en lo que ha sido la Fórmula 1 en las últimas 2 o 3 carreras, donde estaba Ferrari, la brillante actuación de Charles Leclerc en Monza para vencer a los McLaren más rápidos en términos del paquete general. Sin duda eran más rápidos en Monza. Y aquí estamos en Bakú, un circuito urbano, sí, largas rectas, pero también muchas curvas cerradas, 3 sectores muy diferentes. Y Charles Leclerc y Ferrari, absolutamente dominantes en la clasificación, realizando una vuelta final que eclipsó a todo el campo. Una actuación superb de Charles, excelente actuación de Ferrari también. Pensé que fue una gestión brillante cómo utilizaron el tráfico. Encontraron los momentos de calma en el tráfico, particularmente en Q2, no enviando a sus pilotos cuando todos los demás estaban en pista, sino utilizando esa pausa entre el primer juego de neumáticos y el segundo juego de neumáticos para enviar a ambos pilotos. Este es Freddy Vasseur en su mejor momento. A menudo he dicho Freddy, con el polvo de carretera que ha acumulado en todos esos años en GP3, GP2 y en Fórmula 1, aprendiendo a su manera y ahora en Ferrari haciendo un trabajo absolutamente brillante. Creo que, más que nada, la clasificación de hoy fue un contraste entre la gestión en Ferrari, cómo lograron lo mejor de ambos pilotos, cómo aprovecharon el tráfico y se aseguraron de que completaran sus vueltas en comparación con McLaren, que fue un desastre absoluto, por supuesto, para Lando Norris, quien ni siquiera logró salir de Q1. Si miramos lo que sucedió allí, en realidad estaba compitiendo con Oscar Piastri y bastante cerca de Charles Leclerc mientras salían en Q1, y todos habían dado alrededor de 5 vueltas ahora con un nuevo juego de neumáticos blandos. Y mientras McLaren trajo a ambos pilotos para hacer una vuelta, con ese mismo juego de neumáticos, pero habiendo hecho un pequeño ajuste o lo que fuera que iban a hacer, les doy el beneficio de la duda porque odio pensar que fue por combustible, especialmente después de la lección que presumiblemente todos aprendieron de Mercedes en Hungría, en Q1 cuando no pusieron suficiente combustible en el coche de George, Q1 en Bakú, mucho tráfico. ¿Por qué querrías estar al límite con el combustible? Daremos el beneficio y asumiremos que no fue por el combustible. Tal vez fue algo como un ajuste del alerón delantero o algo así. En ambos coches, ¿verdad? Parece un poco extraño, ¿no? Ferrari mantuvo a Charles fuera y le hizo dar una vuelta más, y fue esa vuelta la que lo colocó correctamente en el top 3 de Q1 y luego le permitió simplemente esperar efectivamente los últimos 2 o 3 minutos cuando el embotellamiento, por supuesto, fue horrendo. 18 coches en pista. Los únicos 2 en los pits eran Charles Leclerc y Sergio Pérez, quien había hecho un muy buen trabajo. En el Red Bull Honda y eran McLaren con toda la presión sobre ellos para hacer esa vuelta. Oscar Piastri estaba ligeramente por debajo. Bueno, en la pista, Oscar estaba por delante de Lando, así que Lando pudo mantener su ritmo con Oscar y fue más rápido en el sector 1, más rápido en el sector 2. El reloj está corriendo ahora, no habrá más vueltas después de esta, y mientras se acercan al sector 3, es muy claro que el horriblemente miserable fin de semana de Esteban Ocon en el Alpine continúa, y se está moviendo muy lentamente, fuera de la pista, manteniéndose fuera del camino. Daniel Ricciardo lo supera, Oscar Piastri lo supera entre las curvas, pero cuando Lando comienza a acercarse a Esteban Ocon entre las curvas 17 y 18, justo al final de la vuelta, la carretera comienza a curvarse un poco hacia la derecha, así que Esteban Ocon reduce aún más la velocidad, solo para asegurarse de que está fuera del camino y no compromete la vuelta de Lando. En este momento, el comisario ve a Ocon desacelerando desde la velocidad que llevaba en primer lugar y saca una bandera amarilla, y de hecho estaba fuera cuando Lando pasó por esa sección, así que Lando hizo exactamente lo correcto y se echó atrás. Y, ya sabes, ¿cuántos pilotos habrían retrocedido en esa situación? Pueden ver lo que es solo un coche lento, está muy fuera de lugar, y Lando se echó atrás, hizo lo correcto, perdió la vuelta y simplemente entró directo a los pits. Y después hubo comentarios de McLaren culpando a los comisarios, culpando a los oficiales, diciendo que, debería haber sido una bandera blanca y no una bandera amarilla.
Pero yo contraargumento diciendo que si eres un comisario y ves un coche lento que de repente va aún más lento, y Barry Main-Ocon se ha detenido en el circuito 2 veces ya este fin de semana, quiero decir, simplemente no ha dado ninguna vuelta en absoluto. Podría haber sacado la bandera amarilla en esa situación. Viene un coche muy rápido. Parece que va a detenerse. Saca el amarillo. Oh, no, no lo está. Está continuando. Yo quito el amarillo. Eso pasa mucho. Ves que los amarillos aparecen por unos segundos y luego desaparecen. Así que creo que es un poco injusto, y fuera de lugar que McLaren critique a los comisarios por eso, porque al final del día entra en la categoría de seguridad y todos en la Fórmula 1 están constantemente entrenados para ser lo más conscientes posible de la seguridad. Hablan mucho sobre la suerte, y se podría decir que eso fue mala suerte para Lando. Pero tú haces tu propia suerte, y siempre hay una causa y una razón para todo. Y la razón por la que Charles Leclerc no estaba en esa posición, por ejemplo, es que cuando había 18 coches en pista, él estaba en el garaje. Muchas gracias. Y él estaba en el garaje porque Freddy Vasseur había dicho a los ingenieros que se aseguraran de que obtuvieran un tiempo de espera de él en ese conjunto, y no querían que saliera, cuando el tráfico estaba en su peor momento justo al final. Y eso es lo que McLaren debería haber hecho. ¿Por qué trajeron a ambos pilotos, con lo que sea, 5 minutos para el final? Fue increíble, porque era Q1, iban a pasar fácilmente. Lando probablemente habría calificado tercero hoy, creo que probablemente habría superado a Carlos Sainz. Tenía el ritmo, era realmente rápido, era más rápido que Oscar. ¿Por qué no lo mantuvieron en pista para dar esa vuelta, con ese juego de neumáticos usados, en lugar de traerlo para hacer un ajuste? Ambos pilotos entraron para hacer un ajuste y salieron. Fue como una vuelta y vas a parpadear y te lo perderás. Así que ese fue el gran contraste para mí. La otra cosa fue Max Verstappen. Como dijiste ayer, Sergio Pérez se ve muy bien en el coche. Pareciendo el viejo Sergio, mucho crédito debería ir para Rob Wilson por eso. Y, como saben, en la transmisión en vivo he estado diciendo, cada vez que alguien ha preguntado ¿qué piensas de Sergio? ¿Debería ser despedido de Red Bull? Siempre he dicho, miren, el tipo tiene talento. Lo que necesitan hacer es enviarlo a Rob Wilson durante unos días en el receso de agosto. Y increíblemente eso es lo que hicieron. Y increíblemente, todo el crédito para Rob ahora está mucho más tranquilo al entrar en las curvas. Por supuesto, está en un circuito en el que es fácil decir, oh, le gusta, aquí va bien, un poco como la gente dice eso sobre Charles Leclerc. Le encanta Bakú, quiero decir, Bakú, por supuesto, recordando, estoy un poco desubicado aquí, pero recuerden que Bakú fue el circuito en el que Charles Leclerc corrió casi inmediatamente después de que su padre falleciera. Él estaba en Fórmula 2 en ese momento, y no, solo ganó la carrera principal, sino que casi ganó la carrera sprint también. Un logro increíble. Así que sí, obviamente Bakú significa mucho. Para él, pero volviendo a Sergio Pérez, la razón por la que es tan bueno en Bakú, como he dicho muchas veces, es por esas curvas de 90 grados en el sector 1. Esas están absolutamente hechas a medida para el talento de Sergio Pérez. Es realmente, realmente bueno. Iba a decir, desde el vértice hasta la salida, pero es incluso antes del vértice porque hay tanto espacio. Ciertamente la curva 1 y la curva 2 no son malas. Tiene una entrada amplia y una salida estrecha. Pero ambas son perfectas para Sergio. Simplemente ajusta el coche perfectamente antes del vértice, entrada amplia. Aquí no hay nada de curvas cortas, pero es tan bueno en la forma en que aplica la potencia. Y les encanta mostrar estas tomas de los coches saliendo y lo cerca que están del guardarraíl. Bueno, por supuesto, es una cosa hacerlo cuando el coche está un poco fuera de control. Es una cosa haber hecho todo el trabajo y simplemente estar apuntando el coche a una ubicación exacta, una posición exacta. Una pequeña moneda que estás mirando, vas a llevar el coche hacia ella. Como dijo Fangio una vez, todos hablan de cuán preciso soy en las salidas, pero él dijo que todo el trabajo duro ya lo he hecho. Solo estoy mirando ese pequeño punto que quiero alcanzar y ahí voy y lo golpeo. Sí, está a 1 milímetro de la barrera de protección. Bueno, 1 milímetro, 10 milímetros. ¿Qué diferencia hace? Si entiendes lo que quiero decir, solo se trata de dirigir hacia ese punto, y eso es lo que Pérez hace también.
pero al mismo tiempo está equilibrando el coche en el acelerador de manera hermosa. Y es muy agradable ver a Pérez haciendo eso de nuevo. Diría que lo hace mejor que nadie más en la parrilla en este momento. El talento en Bakú se encuentra principalmente en el sector 2. Es fenomenal en el sector 2. Sí, es muy bueno en el sector 1, pero en el sector 2 es simplemente asombroso. Su compromiso en el sector 2 requiere dedicación porque hay muchas curvas ciegas en cuanto a dónde quieres posicionar el coche, pero lo hace porque tiene ese sentido para las curvas cortas y porque tiene ese punto de transición ligeramente redondeado al pasar de la recta y comenzar a iniciar la dirección. Todo sucede con mucha calma, a pesar de que está en el límite físico absoluto de lo que se puede hacer. Así que simplemente fueron vueltas absolutamente hermosas de ambos pilotos, pero para reiterar el punto, también fue una sesión de clasificación maravillosamente gestionada por Ferrari. Todo el crédito para ellos. No lo vemos a menudo. No vemos a los pilotos salir como lo hicieron en Q2 en ese momento de calma entre las dos vueltas, porque la pista siempre va a ser más rápida justo al final. Y aprovecharon al máximo eso. Absolutamente brillante, y por supuesto eso genera confianza para el piloto también, porque si él sale y cada vez que sale tiene una pista relativamente libre y está marcando vueltas y el coche va más rápido y más rápido, eso se acumula. ¿No es así? Después de un tiempo, Max Verstappen. Volviendo a Max, no estaba contento con el coche, estaba bastante bien. Quiero decir, a propósito de ayer y cómo Slade no era una línea recta. Sí, hicieron lo que fuera, motor, aerodinámica. Le dieron velocidad en línea recta y estuvo a la altura de todos hoy. No hay excusa en términos de velocidad máxima ahora para Max Verstappen, pero al hacer eso, se estaba quejando en Q sobre el coche, sobre un trasero suelto, por todas partes y poco predecible. Y aún así, Max seguía sacando lo mejor de ello, haciendo un muy buen trabajo al equilibrar las variables, como hemos dicho a menudo, pero no es un circuito fácil para un piloto si el coche no le gusta. En absoluto, no es un circuito fácil para un piloto como Max mantenerse en la cima y obtener lo mejor de él, porque en comparación con Sergio Pérez a través de esas curvas de 90 grados, todavía está cargando un poco más el coche que Pérez antes de 1900, más lenta el punto de velocidad mínima, y a partir de ese momento tiene un poco más de carga en el coche al salir, así que en realidad está acentuando el ligero o el problema de sobreviraje que él lo llamó ligero. Está rebotando por todas partes en el eje trasero, creo que es lo que dijo. Creo que eso se suma al sobreviraje, posiblemente con un poco de rebote aerodinámico también, y Pérez estaba por encima de eso, porque es muy bueno en ese tipo de curvas. Como siempre he dicho, esas curvas de 90 grados están hechas a medida para él. Así que Max estaba en el límite absoluto de cómo puede conducir y siempre fue rápido en el sector 2, siempre rápido. Y justo ahí, quiero decir, Charles estaba realmente rápido en esa última vuelta, pero creo que en la última vuelta, en Q3, Max ya había tenido un gran momento en su primer juego de neumáticos, en Q3, sobre el bordillo, y probablemente dañó el fondo del coche y eso fue todo, pero su gran momento, ese momento, fue hacia el final de su primera vuelta en Q3. Lo perdió alrededor de la curva 16, la rápida curva a la izquierda saliendo sobre el bordillo, y eso lo dejó 3 kilómetros por hora más lento al pasar por la curva, y luego estaba aproximadamente 4 kilómetros por hora más lento al cruzar la línea de meta. Y esa fue su primera vuelta. Y luego en la segunda vuelta, creo que el suelo probablemente se dañó, y nunca pudo sacar lo mejor del coche después de eso. Así que creo que sí, Pérez, realmente bien. Y creo que una de las razones por las que Max se salió es porque Pérez estaba tan bien como lo estaba. Y creo que cuando Pérez está en su mejor momento y Max está un poco confundido sobre a dónde debe ir a continuación porque el coche no se siente bien, es cuando vemos que ocurren errores. No se le puede quitar eso, porque es un piloto de carreras y está al límite. Y fue un agarre hermoso, de hecho, un agarre increíble. Puso el coche en un ángulo asombroso, pero si Pérez hubiera estado en su posición habitual, en el medio, tal vez Max no habría hecho eso, quizás no.
Pero es interesante el efecto de un compañero de equipo. Sabes, a menudo he dicho que si el compañero de equipo es realmente rápido, no es lo que Lewis, Max o Charles realmente quieren. Como sucedió hoy, pensé que Carlos Sainz hizo un trabajo realmente bueno también. En un momento, creo que fue en Q2, Charles Leclerc estaba diciendo, ya sabes, sigo preguntando si puedo tener a alguien delante de mí. En otras palabras, si puede tener un toy. Y pensé que practicamos esto todo el fin de semana. Sí, más o menos. Y Carlos luego se comunicó por radio y dijo, bueno, ya sabes, él sigue sin estar ahí cuando estoy listo para darle el rebufo. Y, bendito sea, parecía que Carlos realmente intentó dar a Charles un rebufo en Q3. En su segunda vuelta en Q3, y tal vez comprometió un poco su vuelta. Probablemente no, pero cuando hay todo eso sucediendo, y tal vez no, escuchamos ninguna radio diciendo eso, pero tal vez Carlos estaba tratando de ayudar a Charles o lo que sea, tal vez eso lo comprometió un poco. Así que en cualquier caso pensé que Carlos Sainz en el otro coche hizo un muy buen trabajo y está en buena forma para mañana. El P3 no habrá perjudicado en absoluto su confianza. Y luego está Oscar Piastri, quien logró hacer esa vuelta justo al final. McLaren tuvo suerte de que lo hiciera. Como digo, si él y Lando hubieran permanecido en la pista en Q1, creo que ambos habrían ido más rápido. Ambos habrían entrado cómodamente en Q2 si no hubieran ido al garaje. Así es como se ve. Quiero decir, si Charles pudo hacerlo, esos dos seguro que también podrían en esos coches. Un Oscar después sin Lando, sí, habría tenido una sensación ligeramente diferente en la clasificación para él porque él estaba llevando a McLaren sobre sus hombros en ese momento toda la representación. Toda conversación sobre cualquier política y la necesidad de darle alguna posición a Lando ahora está completamente fuera de lugar, lo cual es obviamente un alivio desde el punto de vista de Oscar, y es un gran circuito para Oscar. Es muy bueno allí, increíblemente preciso. Y sí, no está muy lejos de Pérez en términos de su aplicación de potencia, y no está muy lejos de Leclerc en la forma en que entra en las curvas. Simplemente hermoso de ver, todo lo que hizo fue sistemático y correcto, y se volvió cada vez más rápido, y la pista estaba bastante rápida justo al final de Q3, aunque Max nunca pudo verlo así, y con un nuevo juego de neumáticos blandos. Fue fenomenal justo al final, así que una vuelta fabulosa de Oscar Piastri también. Así que hagamos lo de siempre. Echemos un vistazo a los resultados de la clasificación. Luego revisaremos las velocidades máximas, analizaremos los sectores y sacaremos algunas conclusiones para mañana. Pero sí, ves a Charles Leclerc ahí, 41.3. Esa fue la vuelta que hizo en su último intento. En Q3, Oscar Piastri, 41.6. Muy bien. Habían estado codo a codo, 41.6, y luego Charles salió a hacer ese 41.3, una vuelta fabulosa. Carlos, 41.8, como digo, ligeramente comprometido. Sergio Pérez, muy buena vuelta también, fue más rápido en Q3 y mejoró en la segunda vuelta, hizo todo en la progresión correcta, mientras que Max se estancó y retrocedió un poco. George Russell, 41.8. George, creo que podría haber sido más rápido. Estuvo realmente bien todo el día. Se veía bien en el coche. Pero, como muchos pilotos, perdió temperatura en los neumáticos y se desincronizó al entrar en la última vuelta en Q3. Alex Albon había hecho un muy buen trabajo en el Williams Mercedes. No es la primera vez que vemos cosas torpes sucediendo con la gestión en Williams. Dejaron un enfriador en el conducto del radiador del lado izquierdo y, por supuesto, todo fue un caos cuando salió del pit lane y se detuvo, y eso retrasó a personas como Lewis, personas como Max, personas como George, y ya habías quitado las coberturas de los neumáticos. Para entonces estás en la zona de pits, sales y tienes que parar, y es cuando la temperatura sale de los neumáticos, y algunos coches son más sensibles, obviamente, a esos tipos de cambios de temperatura que otros. George, obviamente, no está contento con eso, pero al final del día fue una vuelta bastante buena, y vamos a ver en un segundo cuán bien posicionado está para la carrera de mañana y cuán rápido fue en línea recta. Max Verstappen, 42.0, hablamos de él. Luis, sí, sabes, simplemente no parecía que fuera a hacer algo más que lo que ves en la parrilla ahí, más o menos, con su viejo compañero de sparring Fernando Alonso justo detrás de él. Hizo un trabajo bastante bueno en el Aston Martin. Si miras cuán abajo está Lance Stroll y lo rápido que ha sido Stroll en Bakú en varios momentos en el pasado. Así que buena vuelta de Fernando, como siempre, como esperaríamos de Fernando.
Y luego mira, Franco Colapinto, realmente, realmente. Buena vuelta en la carrera de Williams, con Albon sin hacer un tiempo justo al final. Mira eso, 42.5, logró pasar a Q3. Vaya, qué actuación de su parte. Realmente, realmente buena. También bajo presión para llegar a Q3 en su segunda carrera con Williams. Simplemente una actuación sobresaliente. Alex Albon no había realizado la última vuelta. Excelente actuación de Williams. Aunque todavía hay algunas interrogantes sobre la gestión allí. Y luego Ollie Bearman hizo un muy buen trabajo. Casi llegó a Q3 también, solo superado por Albon. Y se vio realmente bien en el Haas Ferrari. Así que un gran día, tengo que decir, para Jock Clear, porque en su lado del garaje, obviamente, tiene a Charles Leclerc y Ollie Bearman es uno de sus chicos también. Así que qué día para Jock Clear, quien también resulta ser un gran seguidor de Rob Wilson. Así que ahí lo tienes. Así que ahí lo tenemos. Esa es la clasificación. Va a ser una carrera interesante mañana. Obviamente, Charles Leclerc, en papel, debería poder llevarse esta sin ninguna de la presión real que tuvo. Bueno, no tuvo presión en Monza porque nadie pensaba que iba a ganar en Monza. Quiero decir, ciertamente no tenía el coche para ganar en Monza. McLaren tenía el coche para ganar en Monza. Pero ganó Monza porque condujo muy bien, gestionó los neumáticos de manera excelente y no cayó en la trampa como los pilotos de McLaren de competir entre ellos. Bueno, Oscar Piastri no va a tener ese problema mañana. No va a tener que competir contra Lando Norris. Y será interesante ver cómo se enfrentan los dos. Mañana, en términos de la carrera, Carlos Sainz creo está bien posicionado para aprovechar cualquier contratiempo o cualquier otra situación que pueda surgir. Si tiene una carrera buena y limpia, puede obtener un muy buen resultado mañana. Y lo mismo se aplica a Sergio Pérez. Él puede tener una carrera muy buena mañana también. Y luego está George Russell, que va a ser súper rápido en línea recta, así que hay mucho en juego allí. Si Max puede pasar las primeras curvas sin que las alas delanteras se dañen o algo así, y tiene a Lewis detrás de él, Alonso, sí, debería estar bien a menos que ocurra algún tipo de drama. Franco Colapinto hace un inicio increíble y se lanza por el interior, pasando 5 coches. Eso podría pasar, al igual que Ollie Bearman podría. De todos modos, no creo que lo hagan. Parecen ser pilotos muy tranquilos y lógicos con los pies en la tierra, lo cual es algo bueno. Debería ser interesante. Echemos un vistazo a eso mañana después de la carrera. Gracias por ver como siempre. Gracias a Jetcraft, a OEM Exclusive y a Track Ninja por su apoyo a este canal. Y por supuesto, a ti, el espectador. Nos vemos mañana.